parte de trazadores cúbicos o también conocidos como spline cúbicos. Vamos a ver otro tipo de interpolación, aparte de la interpolación de Lagrange que miramos en la clase anterior, y vamos a ver las condiciones que deben cumplir estos trazadores cúbicos. La idea central de lo que tenemos nosotros con los trazadores o con lo que es en sí la interpolación es que, por ejemplo, imagínense que yo tengo este pato que aparece ahí en el libro y yo quisiera hacer la interpolación de la parte superior de este pato de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente uno? Tengo un pato cualquiera y lo que hace es posicionar esto en un sistema de referencia. Entonces, por ejemplo, supongamos que este pico de aquí ponemos el eje Y. Y podemos poner el eje horizontal X aquí donde queramos. Vamos a seguir la misma idea de este pico de aquí. Y lo que vamos a hacer es hacer la interpolación. Entonces nuestra idea va a ser que vamos a tomar ciertas coordenadas en X y en Y para saber estos puntos. Entonces uno empieza a tomar puntos sobre la figura, la que quiere interpolar. Ya, suponiendo que en caso de una aplicación, si tuviéramos una función, pues habría que tomar una tabla de valores o una tabla de valores en sí. Entonces, imaginen que tenemos esto de aquí hasta que llegamos a este final de acá. Entonces venimos nosotros y lo que vamos a obtener es todos esos puntos con coordenadas X y Y. Entonces, por ejemplo, este de aquí sería 0, 0 y así sucesivamente. Empezamos a llenar nuestra tabla de valores. ¿Qué es lo que hemos visto? Que lo que hace la interpolación de Lagrange es que agarra todos esos puntos que tenemos y empezamos a construir un polinomio que pase por todos esos puntos y sabemos que el grado del polinomio se ve afectado por la cantidad de puntos que tengo. ¿Cuál es una de las desventajas de la interpolación de Lagrange? Que como estamos construyendo un solo polinomio, si observamos lo que queremos aquí es que nuestra función pase exactamente por aquí. Esta sería nuestra función, esta parte que estoy coloreando en azul. Toda la parte del lomo. Entonces, a la hora de construir un polinomio de Lagrange, como uno solo, puede suceder, no siempre es el caso, pero puede suceder que al tener un grado alto, pueda hacer lo siguiente. Por ejemplo, que vaya haciendo esta parte hacia aquí. Él va a ir acomodándose a los puntos, pero solamente a los puntos que está definido. Entonces, aquí tendríamos un polinomio, un solo polinomio de Lagrange. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué sucede eso? Porque al tener varios puntos y como la cantidad de puntos interfiere en lo que es el grado del polinomio, cuando tenemos grados de polinomio bien altos, la oscilación es bastante. Entonces, no se va a acomodar bien a las otras partes en las que tenemos nuestra función, que está en azul. Lo que viene a ser entonces es que vinieron y dijeron, vamos a crear lo que se llama interpolación segmentaria, siempre usando polinomios, pero sobre segmentos. ¿Qué significa la interpolación segmentaria? Pues la misma idea, tengo el conjunto de puntos aquí, en un sistema de referencias y como lo anterior, siguiendo la misma idea que tengo antes, pero ahora en vez de construir un solo polinomio, vamos a construir polinomios en cada uno de los nodos consecutivos. Entonces,
existen esos trazadores. Existe lo que es trazador de primer orden, que es aproximar mediante líneas rectas. Entonces yo puedo aproximar mediante líneas rectas aquí. Entonces dibujaría una línea recta aquí, una línea recta por aquí, una línea recta por acá y así sucesivamente. Ya, entonces imagínense que quito el pato. Entonces, ¿será una buena aproximación del pato? Entonces, no, porque ocuparía más puntos para seguir estas curvas que están aquí. Entonces, los trazadores de primer orden, que son rectas las que se construyen, no son muy buenos para hacer la interpolación, porque como son líneas rectas no generan esas curvas. Entonces se crearon lo que son trazadores de segundo orden, que es que en vez de líneas rectas voy a aproximar mediante parábolas. Entonces se tiene que construir una parábola entre los dos puntos, otra parábola, y así sucesivamente. Entonces llegamos al trazador cúbico, que la ventaja del trazador cúbico, por ser polinomios de grado 3, lo que se construye entre dos nodos consecutivos, mejoran bastante la aproximación porque va a respetar lo que es la continuidad, va a respetar lo que es la primera derivada, es decir, las pendientes entre los nodos, y también va a respetar que son los cambios de concavidad. Entonces, al tener trazador cúbico, lo que se hace con el trazador cúbico es que ya se construye lo que son polinomios cúbicos entre los puntos. Entonces, si recuerdan, un polinomio cúbico normalmente las formas son así, va dependiendo en cuál sean donde estén los puntos de inflexión y los máximos y mínimos. Entonces, esto se va a ir acomodando mediante polinomios cúbicos. Entonces, esa es una ventaja. Debido a esa oscilación o esos cambios de concavidad y lo que son las pendientes en estos polinomios. Entonces cada vez se va a ir mejorando lo que es la interpolación. Obviamente, entre más puntos tenga, va a ser mejor la aproximación. Entonces, esa es la idea de los trazadores cúbicos, un tipo de interpolación segmentaria que se basa en polinomios cúbicos entre cada dos nodos consecutivos. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo. Ahora, ¿cómo se construye ese trazado cúbico? Pues vamos a ver las condiciones que debe cumplir para cada uno de los nodos. Entonces, si yo tengo un conjunto de n más 1 puntos, imagínate, tengo n más 1 puntos, x, y, desde i igual a 0 hasta n. Entonces tengo ese conjunto de puntos, así como lo que está en el lomo del pato. Entonces lo que construimos, como va a ser una interpolación segmentaria, vamos a llamar a esa función del trazador s de x por el inglés de spline, y es igual a S0 de X entre el primer nodo y el segundo, entre el nodo X0 y el nodo X1. Otro polinomio cúbico S1 entre el nodo X1 hasta el nodo X2. Y así sucesivamente hasta el nodo S sub n-1 para xn-1 hasta xn. Entonces cada uno de estos que está aquí va a ser un polinomio cúbico entre dos nodos consecutivos. ¿Cuál es la forma de este polinomio cúbico? Entonces la forma general del polinomio cúbico es esta que está aquí. Entonces sería un AI, que sería el independiente, más un BI por X menos XY. O sea, influye lo que es el nodo XY, más otra constante CI por X menos XY al cuadrado, más otra constante DI por X menos XY al cubo. Entonces, si se fijan, si por ejemplo el I es 0, sería el S sub 0 aquí. Entonces aquí quedaría A sub 0, B sub 0, X sub 0 y así sucesivamente. Pero el S sub 0 va del nodo X0 a X1. Entonces estos que están aquí va a ser el extremo izquierdo del subintervalo en el cual estamos trabajando. Entonces cuando es S1, entonces aquí va a aparecer X1 e igual. El extremo izquierdo de nuestro intervalo. Entonces ese trazador S de X tiene que cumplir estas 6 condiciones para que pueda satisfacer
todas las condiciones necesarias para que la gráfica siga ciertas condiciones, que son en sí. Primero, que el S de X es un polinomio cúbico. Pues en efecto, si cada uno de estos es un polinomio cúbico, en general el S de X va a ser un polinomio cúbico. La segunda condición es que el S del X sub J tiene que ser igual al F de X sub J. Es decir, tanto el trazador como las imágenes de la función en los nodos deben de ser iguales. Si recuerdan, esta es la condición que se cumplía en lo que era el polinomio de Lagrange, que era la única que debe cumplirse. Bien, entonces tanto el trazador como la función pasan por las mismas imágenes de los nodos. La tercera condición ya tiene que ver con lo siguiente, dice el S sub J más 1 del XJ más 1 debe ser igual al S sub J del XJ más 1. Entonces, se agarra un nodo en particular, XJ más 1, y se evalúan los dos trazadores, el de la derecha y el de la izquierda. Si observan aquí, aunque aquí aparece índice J y aquí aparece índice I, es lo mismo. En este nodo de aquí, en el X sub I más 1, antes está el trazador S sub I y después está el trazador S sub I más 1. Entonces, ¿qué indica esta condición? En este nodo en particular, el trazador de la izquierda, al evaluarse en este nodo, tiene que ser igual al trazador de la derecha en ese nodo. Y esto lo que indica es que tiene que cumplirse la condición de continuidad. Entonces, lo que espera es que haya continuidad en el trazador. Y tiene que ver que cada polinomio cúbico tiene que coincidir. Entonces, ya chequeamos eso de la continuidad. Un polinomio lineal o el trazador de primer orden cumple esa condición. Sí, que si teníamos un nodo, puede venir una recta por aquí. Ese sería el S sub I. Pero por el otro lado puede ser esto de aquí. Y este sería el S sub I más 1 de X. Para un nodo en particular XY. Entonces, las rectas cumplirían la condición de continuidad. Pero nosotros no queremos que solamente sea continua. Entonces, aparece la condición número 4 y si se fijan es la misma idea, la condición 3, solo que con la primera derivada. Entonces, viene la condición de la primera derivada, que es la situación geométrica que quede cumplirse ahí. Que tanto la pendiente por izquierda en el nodo X y más 1 tiene que ser igual a la pendiente por derecha en ese nodo X y más 1. ¿Para qué? Para que no suceda esto de aquí. Para que no hayan picos en la función. O sea, no genere esos picos. Y lo que se quiere lograr es que haya suavidad entre dos trazadores consecutivos. Que se logre esa suavidad de la curva. Y no se genere esto. Que eso tendría que cumplirse con la condición para un trazador cuadrático. Un trazador que utilice polinomios de grado 2. Pero aparte de cumplir la primera derivada, también tiene que cumplir la condición de la segunda derivada. ¿Qué es lo que pasa con la segunda derivada geométricamente? Entonces ya tiene que ver con las concavidades. Entonces, queremos ver esos cambios de concavidad también en esta parte de aquí. Que aparte, porque una parábola puede venir así, pero la otra puede ser que ese cambio de concavidad sea más pronunciado que el otro. Entonces, eso es lo que se logra con la segunda derivada, que esa concavidad también se cumple. Y ya con eso ya podemos incluir lo que es el trazador cúbico, los nodos internos. ¿A qué me refiero con los nodos internos? Pues nosotros tenemos desde el X sub 0 y sub 0 hasta el X n y n. Entonces estas condiciones de aquí solamente es para los nodos internos. Bueno, estas tres de aquí, continuidad, primera y segunda derivada. La condición 2 sí tiene que ver con todos los nodos, si llegan aquí. Entonces, solo con los nodos internos. Bien, ¿qué pasa con los extremos? Con los extremos debemos de cumplir una de las siguientes condiciones.
que puede ser que sea un trazador de frontera libre o un trazador natural, o puede ser un trazador de frontera sujeta, o decimos trazador sujeto. La condición de frontera que hay que cumplirse es que la segunda derivada del nodo de la izquierda, del primer nodo, tiene que ser igual a la segunda derivada del nodo de la derecha, del extremo derecho, y esa segunda derivada deben dar 0, o sea que ambas deben dar 0. Cuando cumple esta condición se dice que la frontera es libre. Solo tengo que ver esa segunda derivada, o sea, la segunda derivada de esta expresión, tanto en el nodo x0 como en el nodo xn. Ahora tenemos la condición de frontera sujeta que dice que la primera derivada en x0, en el nodo de la izquierda, en este de aquí, tiene que ser igual a la pendiente de la función en x0. O sea que si este fuera x0, esa pendiente de la función tiene que ser igual al s' de x0. Y lo mismo sucede con el de del extremo derecho, que el s' de x n tiene que ser igual a f' de x n, es decir, que las pendientes en el nodo del extremo derecho también deben ser iguales. Imaginen que aquí, esas pendientes tienen que ser iguales, tanto el trazador como el de la función. Normalmente, si nos dan la función que quiero interpolar por trazadores cúbicos, vamos a tener la función f de x y solo hay que derivar. Pero si lo que nos dan es, por ejemplo, la parte de, siguiendo la misma idea del pato aquí, yo no voy a conocer la función que pasa por el lomo de ese pato, entonces buscaría la manera de hacer una interpolación, una aproximación, perdón, de lo que es la pendiente aquí por izquierda y de lo que es la pendiente aquí por derecha, para usar eso como aproximaciones de esas f' que aparecen aquí. Entonces existen esas dos formas, que me den la función o que me den la gráfica y yo aproximo las derivadas. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? Todo de cumplirse esas 6 condiciones de ahí, y siempre se especifica si es libre o si es sujeto. Bien, si no hay dudas, entonces procedemos a ver el primer ejemplo. Me dicen en este ejercicio que tengo la función S, un trazador cúbico natural. O sea, me dicen que es natural ya aquí. Entonces, eso es importante verificar desde un inicio qué tipo de trazador es. Entonces, trazador cúbico natural. Me dice que ese trazador cúbico natural interpola los puntos 0 con 0.1, 1 con 0.5, 2 con 2.0 y 3 con 1.5. Y este trazador está definido por S de X igual a, y está S0 de X, S1 de X y el S2 de X. Entonces, si observan, tengo un polinomio cúbico, otro polinomio cúbico y otro polinomio cúbico. Aquí no importa cómo lo pongamos, puede ser que esté en forma canónica, descendente o ascendente, o que esté expresado de esto con factores aquí. Fíjense, esto no está en forma canónica, sino que está expresado como factores. Al final tiene que ver con estos nodos de aquí. Solo que en el primer caso no aparece x menos 0, porque no tendría sentido. Solo ponen, en vez de x menos 0, ponemos x al cubo. Y si se fijan, no aparecen las otras partes del polinomio. La parte cuadrática y la parte lineal no están. Pero esa es la idea. Entonces me piden que dado ese trazador cúbico natural, determinar los valores de A, B, C y D. Entonces, la primera condición ya la cumple, que cada S de X y cada uno de esos J es un polinomio cúbico. Sí, en efecto, es un polinomio cúbico. Entonces va por inspección. Y después vamos a chequear las que nos van a servir para encontrar lo que son esas constantes, serían las otras condiciones, ¿va? De la 2 hasta la 6. La condición 2 dice que el S de X sub J tiene que ser igual a F de X sub J para todos los nodos que tenga. Entonces, normalmente le llamo a esto, no sé si tiene nombre, le llamo la condición de imágenes.
¿A qué me refiero con la condición de imagen? Es que el trazador evaluado en el nodo XJ tiene que ser igual a la función evaluada en X sub J. Entonces venimos nosotros y empezamos a probar. Tengo que probar cada uno de los nodos. Como estamos en un proceso de determinar los valores de A, B, C y D, entonces a veces no es necesario probar todas las condiciones. Porque como estamos encontrando valores de constante, entonces se puede minimizar el número de condiciones que debo cumplir para encontrar esos valores de ahí. Entonces, en la de imágenes, por ejemplo, yo tendría que ver qué pasa en el nodo 0, en el nodo 1, en el 2 y en el 3. ¿Qué significa eso? Que yo agarro S de 0, que es el nodo X sub 0, debe ser igual a F de 0. Pero ¿quién es S de 0? Entonces, estamos hablando de esta S de X de aquí. S de 0 sería, busco el 0, ¿en qué subintervalo está? Está en el primero, está en este de aquí. Y significa que tengo que agarrar este polinomio cúbico y sustituir la X por 0. Entonces nos quedaría 0.4 por 0 al cubo más A. Y esto debe ser igual a F de 0, pero ¿quién es F de 0? Alguien que me diga ahí quién es F de 0. ¿Cuánto sería F de 0 en nuestro problema? No diría A. 0.1. 0.1, correcto. Estas son las imágenes. Entonces, 0.1. Entonces, al final nos queda aquí que el S0, el S de 0 es 0.4 por 0 al cubo más A, que esto al final es A, y el F de 0 que es 0.1 porque son los nodos que estoy interpolando de la función. ¿Sí? Ya tenemos el valor de A. Ya, ¿qué más tendría que probar? Podría agarrar S de 1 igualado a F de 1. O sea, solo lo voy a hacer, aunque no me va a servir para encontrar una de las incógnitas que hay. Si yo tengo que encontrar S de 1, tiene que ser igual a F de 1, porque es el otro nodo que sigue. Este es el nodo X1. ¿Y ese 1 qué es? Entonces, S de 1, busco dónde está el 1, en qué subintervalo está. Está en el segundo, está aquí. Entonces, sustituyo en este S sub 1. Si yo sustituyo S de 1 aquí, ¿cuánto nos quedaría? 0.5. Correcto, 0.5. Dado que se irían, cuando es 1 aquí, esto sería y este. Digo lo que da 0.5. Y el F de 1, por las imágenes que están aquí, es 0.5. Entonces sí se cumple. Entonces es cierto. Como el ejercicio lo que nos pide es que ya ese SD, que es un trazador cúbico natural, y lo que nos están pidiendo el valor de las incógnitas, pues como les digo, no hay que ver todas las condiciones de las imágenes. Pero si por ejemplo el problema lo cambiara y no aparecieran las incógnitas, sino que aparecieran números y me dijeran, ese es un trazador cúbico natural, como que fuera una pregunta, entonces ahí sí tengo que verificar todas las condiciones. Y si se cumplen todas las condiciones, ya puedo decir de que sí es un trazador cúbico. Si una de las condiciones falla, entonces decimos que no es un trazador. Entonces ya miramos que con la condición de imágenes podría ser lo mismo. Si yo agarro el otro nodo que es ese de 2, chequeo aquí, ese de 2 se hacen 0 todo esto y queda 2.0 y fijo la imagen de 2 que es 2.0, cheque, también se cumpliría. Entonces eso lo podrían hacer como una manera de práctica. Ahora, hay que ser bien intuitivos para, por ejemplo, cómo yo encuentro esa B. Si observan, esa B está en la parte de la expresión lineal, o sea, que está en este factor que está elevado a la 1. Entonces, normalmente cuando están aquí, en el de grado 1, normalmente esos se encuentran con la condición de
continuidad o la condición de primera derivada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a ver primero a ver si se encuentra si con la continuidad puedo encontrarlo. ¿Qué dice la continuidad? Que el SJ más 1 de XJ más 1 debe ser igual al S sub J de XJ más 1. ¿Cómo interpretamos eso? Pues la continuidad, por lo que aprendimos en cálculo. Y cuando tenemos una función seccionada, la continuidad la verificamos ¿dónde? Donde existe un cambio de función. Entonces, yo necesito ver el cambio de función en 1. O sea, yo quiero que cumpla la continuidad en 1 y que también cumpla la continuidad en 2. Esa es la condición de continuidad. Hasta que sí se interpreta esto con estos subíndices que están aquí. En 1 y en 2. Si recuerdan, en cálculo 1 aprende que la continuidad hay que chequear lo que es el límite y toda la situación con los límites. Pero eso en general con límites. Pero la cuestión es que estas expresiones ya sabemos que son polinomios. Y por un teorema de Gauss dice que el límite cuando x tiende a de un polinomio de cualquier grado es como eso es igual a el polinomio evaluado en ese valor límite que quieren encontrar en esa tendencia. Entonces no hay necesidad de probarlo con límites. Lo único que tendría que probar yo es que aquí se debe verificar que el S0, o sea, este trazador de aquí, evaluado en 1, tiene que ser igual a este S1, también evaluado en 1. Como les digo, no hay necesidad de poner límites aquí. El límite cuando x tiende a 1, esa expresión no. Es un polinomio cúbico, entonces puede hacer esto de un solo. Entonces evalúo S0 en 1 y S1 en 1. Y veo que sucede. ¿Cuánto es S0 en 1? Entonces sería 0.4 por 1 al cubo. Y esto es igual al S1 en 1. Entonces se van todos esos de ahí y me queda 0.5. ¿Qué sucede con la expresión aquí? Nosotros ya tenemos el valor de A aquí, pero miren que es la condición de continuidad. Si nosotros chequeamos esto de aquí, 1 al cubo es 1 por 0.4, 0.4 más A igual a 0.5. Entonces, A que es igual 0.5 menos 0.4, 0.1. Y encontramos otra forma de encontrar la incógnita A. O sea, con la de continuidad ya encontré lo que es A. Y con la condición de imagen también puedo encontrar lo que es A. Entonces existen esas dos formas. Entonces la continuidad no me ayuda mucho para encontrar a B. ¿Qué podría hacer? Usar continuidad en S1 y S2 cuando Puedo X es igual usarla, a 2. puedo encontrar, puedo agarrar S1 en 2 y S2 en 2. ¿Cuánto es S1 en 2? Entonces aquí sí hay que calcular, porque S1 en 2, habría que calcular aquí. Todos estos factores que están acá adentro serían 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? Menos 1 al cubo. O sea, nos quedaría menos 1 al cubo más 1.2 por 1, o sea que es 1.2, más B más 0.5. Entonces los números darían al final 0.7. Aquí nos quedaría 0.7 y aquí nos quedaría 2 menos 1, 1, aquí B. Igual al S2, el S sub 2 evaluado en 2. Entonces estos irían y nos queda 2. Lo cual implica que B es igual a 1.3. Ya tengo el valor de B.
¿De acuerdo? Ya encontré el valor de B, ya tengo el valor de A y tengo el valor de B. Entonces se fijan que ya con la condición de continuidad en el otro nodo, como estos al evaluar en 2 se van las constantes C y D, ya solo me queda una sola variable y así la puedo encontrar. En algunos casos hay algunos problemas que quedan dos, entonces opciones. Posiblemente aquí me quede como un C más B igual a algo. B igual a algo y la primera derivada, que sería esto mismo que está aquí, solo que eso, la derivada, tiene que ser igual al S sub J prima en XJ más 1. Bien, no ocupo todo, vamos a bajarlo más pequeño. Pero vayan pensando ahí, si yo tengo que calcular la primera derivada, ¿qué me conviene? ¿Será que derivo todo el S de X o me enfoco en cada uno de los trazadores? Entonces venimos y sería la misma idea que acabamos de hacer con la continuidad aquí, solo que con las derivadas. ¿Qué tendría que chequear? Tendría que chequear S0 en 1 derivado, que debe ser igual al S1 evaluado en 1 en su derivada. Entonces, a veces es conveniente, a veces, es que yo agarre todo el trazador y le calcule la derivada, a ver cómo quedaría. ¿Qué sería S' de X? Entonces, el primero sería S0' de X. Y la primera derivada de esto es 1.2 X cuadrado. De ahí el S1' de X es igual a menos 3 por X menos 1 al cuadrado más 2.4 por X menos 1 más B. Siempre con los mismos subintervalos que aparecen aquí. Pues solo va a hacer esas dos derivadas. Pues, es la tercera. ¿Qué pasa cuando yo agarro el S0' evaluado en 1? Me queda que en 1 sería 1 al cuadrado, 1 por 1.2, 1.2. Y eso debería ser igual al S1' evaluado en 1. Observan, al agarrar el S1' evaluado en 1, sería este y sería este. Y nos quedaría B. Miren algo aquí, algo interesante. Nos dice que B vale 1.2, pero eso es con la condición de la primera derivada. Y con la condición de continuidad dice que es 1.3. Entonces, aquí, pues los dos A nos dieron lo mismo, pero aquí sí son diferentes. Entonces, habría que ver cuál sería el correcto o será que ambos son correctos. Lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué sigue después de aquí? Parte de esta primera derivada con el S0 y el S1 tendría que ser la primera derivada de S1 en el otro nodo, este nodo de intercambio de funciones, es igual a S2' en 2. Entonces, ¿cuánto es el S1' en 2? Bueno, aquí tengo S1'. Evaluada en 2, este sería 1 al cuadrado 1 menos 3.
Me desconecté. ¿Va? Buenas, me acuerdo. Sí. Me sacó de repente Teams. Vamos a ver. Bien, miren la pantalla aquí. ¿Qué te iba diciendo? Voy a ver la condición de la segunda derivada. Y quiero chequear la segunda derivada. Siempre la misma estructura de la primera, solo que ahora es con la segunda derivada. Entonces, sería esto mismo. S0 bi'prima en 1 igual a S1 bi'prima en 1. Entonces les está preguntando que cuánto es S0 bi'prima en 1. ¿Cuánto sería S0 bi'prima evaluado en 1? 2.4. ¿Cuánto? 0.4. 2.4. 2.4. 2. 2, ok. 2.4, el A se iría. Y esto debería de ser igual al S1 bi'prima en 1. ¿Cuánto quedaría el S1 bi'prima en 1? Recuerden que como es la segunda derivada, el independiente se iría, el lineal también se iría. Y este, aunque tenga la segunda derivada, siempre queda el factor x menos 1. Entonces, al evaluarlo en 1, este también desaparecería. Entonces, prácticamente es la segunda derivada de esto, evaluada en 1. Y la segunda derivada de esta expresión es 2.4. Entonces, eso es cierto. Al final esta condición no me ayudó mucho porque solo dijo que era verdad, pero eso ya lo sabían porque es un trazador cúbico natural. Bien, entonces, aquí uno debe analizar de que este paso de aquí sería innecesario hacerlo. Vamos al otro. Necesitaría determinar cuánto es el S1 bi'prima en 2, que debe ser igual al S2 bi'prima en 2. Entonces, ¿cuánto es el S1 bi'prima evaluado en 2? Como dije anteriormente, la misma situación. Este se iría en la segunda derivada, este también se iría en la segunda derivada, pero sí quedarían estos de aquí.
Pero la segunda derivada de este en 2, no, ahí sí no se cancela porque el factor es x menos 1. Entonces quedaría menos 6 por x menos 1. Y como es 2, entonces sería menos 6. Y aquí quedaría en la segunda derivada 2.4. Entonces al final tendríamos menos 6 más 2.4. Que da menos 3.6. Y eso debe ser igual al S0 B' en 2. ¿Todos de acuerdo que es menos 3.6? No sé si les dio así o me estoy equivocando yo. Bueno, siempre verifique. Vamos al S2 B' en 2. El S2 B' en 2, ¿qué quedaría? Creo que queda menos 2 por D. Menos 2 por D. Sí, va, porque este se va en la segunda derivada, este también. Y este en la segunda derivada queda factor x menos 2. Y como está evaluado en 2, se iría. Y esta, la segunda derivada de esto es menos 2D. Perfecto. Entonces ahí está, menos 2D. Menos 2D. Y ya podemos encontrar el valor de D. D es igual a menos 3.6 entre menos 2 sería 1.8. Y tenemos nuestro valor de D. Bien. Ya probamos continuidad, primera derivada, segunda derivada, pero todavía nos falta una incógnita por determinar, que sería el valor de C. Entonces, para encontrar el valor de C, lo que nos faltaría sería todavía la última condición, que tiene que ver con las condiciones de frontera. Entonces venimos nosotros aquí y empezamos a ver condiciones de frontera. Y en el caso específico, este que dice que es natural. ¿Qué dice la condición? Las condiciones de frontera natural. Nos regresamos aquí. Dice que para que sea una frontera natural, la segunda derivada del x0 tiene que dar 0 y la segunda derivada del x tiene que dar 0. Entonces al final son dos ahí. Tengo que ver que la segunda derivada del x0, que en nuestro caso es 0, eso debe dar 0. Y la otra sería que la segunda derivada en el otro extremo, que es 3, porque las condiciones de frontera son estas fronteras de aquí, esta tiene que dar también 0. ¿Cuál de estos dos me sirve para encontrar a C? Entonces, es más que evidente que el que nos va a servir es esta condición de aquí. Porque aquí esta, pues la podemos chequear, va. El SB' en 0, como estamos en este extremo izquierdo, tendría que agarrar el S sub 0, calcular la segunda derivada y evaluarla en 0. Pero la segunda derivada de este sería 2.4 de X. Evaluada en 0, queda 0. Y es igual a 0. Perfecto, sí. Ahora, el SB' de 3 debe dar 0. Entonces, aquí sí cambia, porque sería el SB' de 3, es este extremo derecho de aquí, sería agarrar el S2 y sacarle la segunda derivada. Sería este de aquí en la segunda derivada, en la primera sería, este ya sería en la segunda, y tengo que evaluar en 3. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, en este caso de aquí, la segunda derivada es 3c, después sería 6c por x menos 2, pero como estamos evaluando en 3, solo nos quedaría 6c por 3 menos 2, que al final sería 1 ahí. Tengan cuidado, porque a veces no siempre es que da 1 esto de aquí. Esto es por los nodos que tenemos. Puede dar otro valor, pero hay que calcular esa multiplicación. Entonces nos queda 6c. Y aquí nos quedaría en la segunda derivada menos 2d por x menos 2. Después derivo, quedaría menos 2d. Y evaluado en 3, como es constante, eso quedaría menos 2d. Igual a 0. ¿Qué implica esto? Que 6c
menos 2 por D, ya que lo tengo aquí en el caso anterior. Eso me debe dar 0. Entonces, al final, ¿cuánto vale C? ¿Cuánto les da ese cálculo de C? $0.6. 0.6. 0.6, correcto, 0.6. Bien, y terminaría el ejercicio. Ya tengo todos los valores. Entonces, en conclusión, ¿qué tengo? Tengo aquí, por tanto, los valores son A nos dio 0.1. Entonces sería 1.3 aquí. Nos dio 0.6 y T nos dio 1.8. Bien, y esa sería la respuesta final. Podríamos checar el valor de B, porque hay que ser bien cuidadoso cuando aparecen así dos valores. Que, por ejemplo, aquí solo hablamos S de 0 y S de 1. Podríamos que tiene que ser igual a F de 2 para ver cuál de los dos cumple. Y si, por ejemplo, hubiera problemas con el C o el D, entonces habría que evaluar el S de 3 también. Entonces, chequear, va, si por ejemplo quiero chequear S de 2, S1 en 2, aquí quedaría menos 1. Quería así, va, menos 1. Aquí, como es 2 menos 1, 1 al cuadrado por 1.2, 1.2, entre menos 1 más 1.2. Si yo agarro el valor de B, 1.3, aquí sería 1.3 más 0.5. Y eso me da en la calculadora 2, que al final es esta imagen de aquí. Entonces ahí sí se cumple. Pero si utilizo 1.2, obviamente, si en 1.3 da 2, en 1.2 daría 1.9, no daría este de aquí. Entonces, este se descarta. Bien, y ya tenemos los valores. Ahorita estamos viendo un problema en que que hay que encontrar el valor de las constantes en el trazador. Para hacer la construcción es prácticamente lo mismo, solo que tendríamos todas las incógnitas. Aquí son pocas incógnitas, pero lo que tendríamos para hacer toda la construcción son estas incógnitas de aquí. Van a haber 4 incógnitas por cada uno de estos trazadores. Entonces, por ejemplo, para este que tiene 4 puntos, si observan bien, hay 3 trazadores. Y si en forma general son 4 incógnitas por trazador, habrían 2 incógnitas en total por determinar. Entonces, es lo que hace uno. Normalmente cuando ya se construye, sí se va respetando el orden aquí de las imágenes, después continuidad, después primera derivada, segunda derivada y por último las fronteras. En el caso de verificar, uno sí puede saltarse aquí. O sea, cuando quiere encontrar algunas constantes que están aquí, puede saltarse en el sentido de que puedo poner primera derivada, después puedo pasar en fronteras, o sea, orden específico cuando hay que encontrar el valor de incógnitas.
¿Alguna duda que tengan con respecto a la construcción? Vamos a ver la construcción en la siguiente clase. De dos formas distintas para que miren cómo se construye. Entonces, hasta el momento, ¿tienen dudas? Ninguna, Alex. Ninguna. Perfecto, entonces damos por finalizada la clase de hoy y nos vemos hasta el día miércoles.